En Star Wars el planteamiento inicial es que hay una guerra de las galaxias entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde. Buenos contra malos, luz contra oscuridad, y creo que estamos en común acuerdo que pues los malos, el Imperio, a través de una tiranía violentan y oprimen la libertad de una galaxia. Y pues toca a los buenos liberarse de esta opresión. Sin embargo, la forma como lo hacen es a través de más violencia. Hay daños colaterales como destruir una estrella de la muerte con cientos, miles de personas, matar a Stormtroopers y hacer una guerra. Muchas veces hemos escuchado la frase de el fin nunca va a justificar los medios, la violencia no se resuelve con violencia, pero ¿qué pasa cuando la violencia es tan opresora que la única forma de cambiar el status quo es con más violencia? En este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast, vamos a analizar la rebeldía, la personalidad rebelde, la rebeldía colectiva y también estos daños colectivos colaterales que se van sumando y que pues son lo que permitieron sin duda que se cumpliera el objetivo, pero ¿a qué costo? Mi nombre es Marco Pérez, psicólogo en Coruscant, y agradezco que estén suscritas y suscritos al podcast en YouTube y en las diferentes plataformas de audio, y también que sigan este contenido en Instagram. Vamos directo al grano. ¿Qué es la rebeldía? ¿No? Una personalidad rebelde es aquella que pareciera que va en contra de lo establecido. Pareciera que no está de acuerdo con el status quo, con la línea base, ya sea con la familia, con la educación, con los principios o con una conducta colectiva que está normalizada. Aquí podríamos entrar un poco más allá de temas de psicología, aspectos de filosofía, de pues por qué es lo correcto, lo normalizado o lo que se presenta con mayor frecuencia. Y aquí muchas veces la personalidad rebelde tiende a buscar la diferenciación de sus pares. Es muy común encontrar rasgos de personalidad rebelde, no sé, en la juventud, una vez que, no sé, empieza la adolescencia, ha terminado un desarrollo psicosexual, de individualización, de identificarte a ti junto con tus pares y fortalecer un poco quién eres tú, quién no eres tú. Y aquí pues es muy natural en la adolescencia tratar de buscar esa diferenciación. Incluso también de cuestionar algunos planteamientos, porque pues el pensamiento pasa de ser un pensamiento concreto en donde el bebé, si ya no ve a sus padres, pues va a pensar que no existe lo que se conoce como permanencia del objeto, como este ejemplo en los primeros años de vida va creciendo, se va perpetuando, primero con la diada o la triada, con tu mamá, con tu papá, con un objeto transicional, con tu juguete favorito, ¿no? Y hablando de objetos transicionales, aquí en Star Wars tenemos un cúmulo de objetos transicionales y de algo no resuelto o que posiblemente creció con nosotros o que nosotros crecimos como creadores de contenido, como consumidores, y el entretenimiento creció con nosotros. Ese fue un cameo de otras temáticas y de otro post que haré, pero bueno, aquí lo que estaba yo tratando de hablar es cómo en la niñez vamos cambiando la forma y va profundizándose la forma en que nos identificamos a nosotras y a nosotros mismos, y cómo va a llegar un punto en donde vamos a empezar a buscar diferenciarnos, en donde pues primero vas a seguir el común denominador. Si todos los niños visten de azul, si todas las niñas visten de rosa, si todos los niños dicen esta frase, juegan fútbol, si no sé, lo común es tener un Nintendo, pues aquí se busca esto y da mucha ansiedad presentarte diferente. Incluso a los inicios de la adolescencia da mucha ansiedad tener algún punto que te haga ver diferente a los demás, un grano, algo, alguna característica física. Pero después, cuando uno se da cuenta que existen miles de millones de personas como tú, pues vas a decir yo soy diferente, ¿no? Y yo tengo esta pensamiento, esta identidad, estos gustos de música en donde quiero marcar una diferencia. Y aquí, pues evidentemente, con el contexto colectivo, pues uno va tomando esas decisiones de hasta qué punto estas diferencias son reales, son personales, y las asumo porque van creando mi identidad y me van creando como una persona auténtica. Y también en un desarrollo exitoso, pues notaremos qué fue una especie de tendencia o de moda en donde solamente me buscaba diferenciar, caí en un extremo, lo probé, no me sentía tampoco lo más cómodo al respecto y pues regresé siendo esto. Aquí podemos encontrar como una personalidad rebelde cuando uno dice lo que me estás diciendo, tu escuela, familia, sociedad, no coincide con lo que yo creo, no me identifico
no solo coincide con lo que yo creo, pero por ejemplo, si yo como joven veo que mis papás se la pasan quejándose por lo difícil que es el dinero, y que todo está muy caro, y veo que trabajan todo el tiempo y están todo el tiempo cansados, y trabajar no está siendo del todo la respuesta ante la problemática, y digo, pues no quiero ser como ellos, ya sea, ¿no?, un pensamiento muy concreto de no quiero ser como lo que me estás diciendo, o algo más abstracto anticipándome a decir no quiero ser como tú eres en un futuro. Entonces, aquí evidentemente existe un tema de identidad, de desarrollo, incluso lo podríamos llamar de madurez. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente existe una rebeldía por la causa por sí mismo? En donde digo, esto que me estás diciendo, más dejando a un lado los sujetos que lo están hablando, esto que me estás diciendo no me convence, no creo en esto, ¿no? Aquí yo ya realmente voy a darme cuenta que tengo una convicción diferente y que no estoy dispuesto a seguir este adoctrinamiento y que, pues no sé, quiero, no sé, pensar otro tipo de cosas. Vámonos a un ejemplo totalmente trivial, un equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué pasa si siempre toda mi familia le ha ido al mismo equipo de fútbol? Pues esperaría que yo le vaya al mismo equipo de fútbol, y si no me voy a meter en problemas, y si me voy a otro equipo de fútbol primero van a decir, ay, déjenlo, quiere llamar la atención. Pero ¿qué pasa si yo realmente digo, puede ser que sí quiera llamar la atención, pero lo que hay detrás es que los principios del otro equipo o el equipo que ustedes siguen no me gusta por tal o tal elemento, pues yo ya voy teniendo argumentos que van haciendo más firme y más sólida mi posición. Sé que me estoy yendo ahora con ejemplos totalmente aterrizados a nuestro planeta, pero pues vamos poco a poco a llevarlo a una galaxia lejana con la Alianza Rebelde. Imagínense despertar y decir, yo no quiero seguir con esta línea de violencia que el imperio me está marcando. Yo no quiero seguir siendo uno más trabajando en estas líneas de producción porque pues veo que, no sé, me están adoctrinando y no me identifico del todo con esta filosofía que me están tratando de imponer, ¿no? Existe esta opresión ante mí. Y bueno, pues yo aquí puedo decir, quisiera una rebeldía, quisiera que mi voz se escuche, porque mi convicción, la causa por la que estoy peleando, vale la pena, porque es una causa incluso ajena a mi bien individual. No está mal mi bien individual, y el egoísmo no es malo, siempre y cuando no se quede solamente en buscar el bien individual, sino que sé que tengo que estar yo bien para yo poder ser un agente positivo ante la sociedad y ante lo colectivo. Entonces, evidentemente me doy cuenta que esto no me hace bien a mí y por ende no puedo yo realizarme de la forma correcta, pero por otro lado también me doy cuenta que esto que me está afectando a mí le afecta a muchas otras personas. Empieza una especie de conciencia colectiva en donde empezamos a unir esfuerzos y digo, si yo solo me voy a poner a pelear contra esta causa, pues las probabilidades de éxito van a ser muy, muy bajas. Pero si nos vamos sumando más y más personas, ideologías, y cada quien va aportando sus fortalezas, sus capacidades, su conocimiento, o incluso más personas que se puedan sumar a la causa, pues puedo empezar a hacer una diferencia. Entonces, aquí vean qué diferente es hablar primero de una personalidad rebelde y que esto también podría ir con ciertos rasgos de personalidad en donde una persona extrovertida, en donde una persona, no sé, que es un poco, tiene una resonancia diferente, que las cosas, si algo le sale mal, las deja ir y no va a tener el miedo a la derrota, a la frustración, al que dirán. Pues pueden existir algunos criterios en cuestión de personalidad que podemos identificar como rasgos de identidad rebelde, de personalidad rebelde. Pero estamos hablando de un fenómeno muy diferente cuando hablamos de algo colectivo. Y sería muy diferente si hablamos de una rebelión un poco más hacia lo interior, ¿no? Hacia explorar y crecer un tema de identidad que es igual de aplaudible, ¿no? Como podemos hablar todos estos movimientos de género que son tan necesarios, el hacer una diferenciación y decir no queremos más este status quo con una heteronormatividad en donde todas las personas, sin importar nuestro género, sin importar nuestras preferencias, queremos y debemos tener el mismo valor y las mismas oportunidades. Pero en la galaxia estamos hablando de algo muy diferente. Estamos hablando que existe un imperio, una tiranía con principios, bueno, sin principios de democracia, de libertad, de derechos, de justicia, porque pues sí,
el abuso de poder llega a un exceso, pues no va a haber consecuencias. Hablamos incluso de un tema de conflicto de interés, pues con este tipo de rebeldía, con este tipo de violencia del imperio, pues es muy poco lo que se puede hacer. Y ahora, por ejemplo, que está por lanzarse la serie de Andor y que vamos a poder profundizar mucho más en el contexto de la psicología de la Alianza Rebelde, pues podemos entender que existen claroscuros. Por ejemplo, en 1977, cuando sale episodio 4, una nueva esperanza, pues encontramos que Luke es una célula individual que se suma a una célula rebelde, unen esfuerzos y pues empieza un movimiento que para el regreso del Jedi terminan destruyendo en la totalidad al Imperio. Después, evidentemente, se empieza a expandir este universo con precuelas, con secuelas, con series, con novelas. Y pues, por ejemplo, con Rogue One es un punto clave en donde nos vamos dando cuenta que pues no todo es blanco y negro. Y de hecho empezamos a hacer un análisis consciente de lo que veíamos, porque en episodio 4 vemos como Luke es héroe al destruir una nave imperial, ¿no? En donde esta estaba totalmente construida para generar miedo, para violentar, y sé que pues ahí podría decir existe un riesgo de por medio de saber en lo que te metes. Yo hace poco uno de los episodios que subía era realmente si si podía existir el bien en el imperio. Y aquí se hablaba mucho que todas las vidas tienen un mismo valor, pero que las personas que estaban en el imperio trabajando en un arma de destrucción masiva sabían en lo que se estaban metiendo. Y ahí también analizábamos un poco sobre qué tanto sabían, qué tanto existía este adoctrinamiento, la realidad que conocían, esta visión túnel, y pues realmente pensaban que estaban haciendo el bien. No todos, evidentemente. Había gente, sobre todo los tomadores de decisiones, que conscientemente perpetuaban el mal porque sabían lo que estaban haciendo y lo veían como un medio y como un fin. Pero bueno, eso es otro episodio que lo pueden consultar, está aquí en la lista de reproducción, si realmente el imperio, dentro del imperio podía haber gente buena. Pero hoy vamos a ver el otro enfoque. Dentro de la Alianza Rebelde, ¿realmente todos son buenos? O sea que no debemos generalizar y bueno o malo en torno a qué. Pero ¿qué pasa si realmente se justifica cualquier acto con tal de alcanzar la libertad, con tal de destruir al imperio? Y realmente se vale de matar a tantas personas, Stormtroopers, ¿cómo ayuda el que si yo voy a matar a alguien tenga un casco porque pues no le estoy poniendo cara, no le estoy viendo los ojos? Aquí se podrían abrir una cantidad de discusiones, pero vamos a principios básicos. Violencia, ¿no? El imperio oprime a través de violencia y a través de esta violencia detiene la voz, detiene la democracia, detiene las acciones colectivas, detiene las oportunidades. Llega un punto de tanta violencia, y aquí el fin de la violencia es violentar, ¿no? Es una violencia, en psicología social se empiezan a diferenciar tipos de violencia, ¿no? Y aquí es una violencia en donde su objetivo tal cual es causar daño. Esta violencia es terrible. Pero ¿qué pasa? ¿No? Pues aquí estás tan oprimido, no tienes voz, no hay alguna otra forma de salir de esta situación, sobre todo si ya son casi 20 años, un imperio galáctico, en donde vamos viendo el deterioro de la cultura, de las personas, del desarrollo, de la tecnología. No es una casualidad, irónicamente, encontrar que en las precuelas, que son antes en la línea cronológica de Star Wars, antes que las originales, en las precuelas vemos un florecimiento de tecnología, de limpieza, de orden, ¿no? Y uno pensaría que pues la evolución es que conforme va pasando el tiempo se van puliendo, se van actualizando, se van mejorando las tecnologías, pero encontramos lo contrario. Encontramos en el imperio una galaxia oxidada, sucia, engrasada, en donde ya hay un punto de oscurecimiento. En nuestro planeta hemos encontrado estos renacimientos y este oscurantismo y que está muy relacionado a épocas en donde existe libertad, existe democracia, existe este verano, por así llamarle, en donde todo florece y después vienen estas partes de oscuridad y de invierno en donde se detiene el desarrollo. Y esto está totalmente relacionado con un poder tirano, autoritario, opresor como es el imperio. Entonces va destruyendo las participaciones colectivas en donde se podrían unir esfuerzos, va destruyendo el consensuar las voces de las personas con el Senado, con la democracia, se va todo concentrando el poder en unos cuantos, se gobierna a través del miedo, se ejecuta todo a través de oscuridad, no hay claridad en la toma de decisiones, es un gobierno corrupto
y esto el único que busca en esta visión imperialista es ir creciendo, tomar y robar los recursos que valgan la pena del planeta, recursos naturales, minerales e incluso humanos, sumándolos como esclavos, y pues empieza a crear un caos oscuro que lo vemos en una galaxia de forma, pues no sé, de ciencia ficción, porque lo vemos en el espacio, pero que realmente hay muchas líneas de proyección con nuestro planeta. Pero encontramos entonces que la Alianza Rebelde, al unir esfuerzos y con un ensayo y error, con mucha estrategia, fomentando la creatividad, fomentando la participación colectiva, en donde realmente las voces, la diversidad de las voces hace una diferencia entre especies, entre ideologías, entre orígenes, pues va creando un movimiento que permite, aunque sea minúsculo en comparación al imperio por recursos, por tamaño, por, no sé, conocimiento estratégico, pero hacen ellos que a final de episodio 6 y un poco de tiempo después con Aftermath y lo que hemos visto en Mandalorian, termine destruyendo al imperio, que después sabemos que se transforma en una primera orden. Pero eso que pasa y ese viaje del héroe en donde identificamos que podemos hacer una diferencia sumando la voz, realmente es posible, ¿no? Realmente muchos movimientos de revolución, de rebeldía, de independencia empezaron con esta línea. Aquí hay que tomar y tener mucho cuidado con todos estos mensajes que llaman a la violencia por sí mismo, porque aquí es percibir qué diferente es el uso, ¿no? La violencia del imperio lo que busca es oprimir, lo que busca es utilizar la violencia, para crear miedo, para someter. Y la violencia que busca la Alianza Rebelde es una violencia para terminar la violencia que está existiendo. Es una violencia instrumental, ¿no? Que es muy diferente a que fuera una violencia intrínseca en la que lo busca. Aún así, debería ser la última salida, ¿no? Aquí encontramos y podemos explorar cómo hubieron muchas otras alternativas previas buscando salir de este consenso, y primero pues a través del diálogo, a través de las negociaciones, a través, no sé, de buscar una autonomía pacífica, pero llega un punto en la Alianza Rebelde en donde llega a ciertas condiciones en donde esto ya no puede seguir más. Evidentemente, dentro de la Alianza Rebelde no todo es bueno, ¿no? Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, con casos extremistas. El otro día subí en Instagram un post sobre Saw Gerrera. Saw Gerrera, que recientemente lo acabamos de ver en el nuevo tráiler de Andor, y ahí encontramos cómo él no tenía nada que perder. Perdió a su hermana, perdió a su tripulación, a su equipo, perdió su planeta. Después sabemos que él es la figura paterna de Jyn Erso. Vive la violencia del imperio de una forma y está acostumbrado a luchar, a pelear, y que le llevan a caer en puntos extremistas en donde dice, realmente no tengo nada más que perder. Y aquí sí se desvirtúa la causa sin duda, llegando y generando miedo, ¿no? Es esta violencia de opresor, ¿no? Que terminas atrayéndola a ti mismo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el bullying. Cuando encontramos casos de bullying y esta persona que está violentando, pues va a ser, o sea, una persona que es violentada, ¿qué va a hacer con esta violencia que está recibiendo? Lo sano sería trabajarla, no hacerla propia, o tomar esa pulsión de la violencia que está llegando para tener energía, tener fuerza, para alzar la voz, para no dejarse, pero también para avanzar de formas pacíficas. Lo que pasaría si no se elabora correctamente, si decimos no pasa nada, no se trabaja, no se le cree a la persona que está recibiendo el bullying, pues va a crear cierto resentimiento, esta violencia que pues va a regresar de otra forma y el violentado termina violentando. Aquí recordemos un poco, sobre todo regresando nuevamente a la topografía psíquica, en donde sabemos que si yo tengo, no sé, algo en mi inconsciente que empieza a salir por mi subconsciente y empieza a salir de algunas formas que a mí me da ansiedad y yo lo reprimo, ¿no? Aunque este subconsciente sea causa de una respuesta que estoy teniendo del exterior, yo estoy recibiendo bullying, estoy recibiendo violencia, pues dentro de mi persona empiezan a florecer respuestas no positivas. Y yo digo, no, yo soy una persona buena gente, amable, digo, no quiero que me afecte esta violencia, pues la voy a tratar de reprimir, la voy a regresar, no pasa nada, es tolerancia, sigo mi vida. Y entonces estas señales van a terminar regresando como síntoma.
como una formación reactiva, como, no sé, lo empiezo a transferir, lo empiezo a proyectar y pues no es la forma correcta y así podría ser que termine yo con menos frustración, con más frustración, con menos tolerancia y termine proyectando esta violencia y esta agresión si no la trabajo. Entonces, ¿no? Pues aquí podemos notar el caso de So Guerrera, que llega a un punto extremista de no haberlo trabajado de la mejor forma y encontramos estas formas que no son las correctas. Y aquí incluso, y discúlpenme porque voy a entrar a hablar de las secuelas, y sé que es un tema que causa muchísima sensibilidad dentro del fandom, pero podemos hablar también en episodio 8, que encontramos esta dialéctica, esta confrontación al darnos cuenta cuando Finn sabe que, no sé, los malos son los que construyen armas, son armas para los malos, pero también son armas para los buenos. Y a final de cuentas esto es un modelo de negocio y pues aquí es quien lo compre, ¿no? Y eso lo podríamos ver también acá en nuestro planeta, pero pues son sin duda temas mucho más enraizados a otro tipo de problemáticas, pero que vale la pena aquí mencionar. ¿Qué nos podemos llevar de esta galaxia muy muy lejana a lo individual? Primero que hay que creer en nuestra voz interior. Hay que saber si lo que tenemos como personalidad rebelde es porque hay algo dentro de mí que me está diciendo que no me gusta y que me debo de conocer y quiero explorar esta otra ideología y hacerlo caso. Por otro lado, es también reconocer que siempre lo colectivo va a ser lo importante, ¿no? Si yo únicamente lo hago por un bien individual, pues sin duda estoy en todo mi derecho, pero pues puede llegar un punto en donde termine violentando a otros y yo sea la causa de mal de otras personas. Aquí algo clave cuando estamos hablando de justicia es el respeto. Y yo digo, bueno, a mí me están violentando, a mí me están afectando en estas dimensiones de vida, yo quiero hacer una diferencia, pero voy a ser muy cuidadoso de yo no violentar otras causas. Aquí hablábamos de la violencia instrumental para alcanzar un medio, pero pues el fin realmente no va a justificar los medios, ¿no? Y aquí yo debo de ser consciente y responsable de lo que estoy haciendo, de la relevancia de lo colectivo, de unirme a causas colectivas y también aquí, hablando dentro de esta colectividad, qué importante es sumar esfuerzos con otras y otros que tenemos la misma intención. Ahorita lo estoy viendo en Star Wars de ciencia ficción desde una forma totalmente reactiva. También esto puede ser de una forma proactiva. Si yo reconozco que las condiciones pueden estar mejor, pues me voy a sumar a una causa social, filantrópica, de voluntariado, ¿no? Y voy a unir esfuerzos con otras más personas para en conjunto crear por esta convicción. Cuando una persona tiene una convicción y tiene una causa, tiene una razón de ser, ¿no? Y aquí no quiere decir que sea una razón para sacrificarse, es una razón para encontrarle sentido a lo que vamos haciendo. Entonces, dicho esto, podemos hacer un análisis bastante breve de la psicología de la Alianza Rebelde y también, para terminar, cómo estos pocos pudieron vencer al imperio. El imperio, hemos visto todos estos temas de management, por así decirlo, tóxicos, muy retrógradas, muy hechos a la antigua, en donde todo es poder, todo es producción, todo es jerárquico, todo es vertical, importa cuánto haces, no quién eres. Y hoy en día, pues la tendencia es mucho más humanista y mucho más decir primero soy persona y tengo muchas más dimensiones, no estoy especializado, soy generalista, tengo que saber un poco de todo porque el mundo está cambiando y así lo voy trabajando. Y qué importante dentro de las habilidades del día de hoy que podemos encontrar en la Alianza Rebelde, como la colectividad, la diversidad, el escuchar voces, el hacerlo personal y decir esto es una causa mía y pues voy a dar mi todo porque lo que estoy haciendo es en lo que creo, muy diferente al imperio que difícilmente es una causa tuya, es una causa introyectada que viene del exterior y que te obligan así a hacerlo. Entonces, pues sin duda es mucho más fácil buscar nuestras causas de vida, buscar lo que nos apasiona y sobre eso dedicarnos y a hacerlo de la mejor forma. Porque siempre es mucho más fácil hablar de estos temas si lo hacemos en una galaxia muy, muy lejana que si lo hacemos en primera persona. Hasta aquí, psicólogo en Coruscat. Muchísimas gracias por seguir y estén atentas y atentos al siguiente contenido que compartiremos. Hasta luego.